Quiero invitarlo a que abra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 41 al 47. Hechos capítulo 2, versos 41 al 47. Hace 15 días empezamos a hablar de la presencia de Dios manifestada en el libro de los Hechos. Y comenté que íbamos a tener una serie de sermones del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es tan extenso en la manifestación de la presencia de Dios, y por eso creo que pudiéramos estar hasta diciembre escudriñando este libro y conociendo más de la presencia de Dios en la vida de la iglesia primitiva, que debe de ser nuestro ejemplo, debe de ser nuestro modelo a seguir como iglesia. Y hoy voy a hablar del tema señales de la presencia de Dios. Así que en Hechos capítulo 2, versos 41 al 47 dice, leo de la versión Nueva Internacional: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Recuérdense que es Pedro el que empieza a predicar después de la manifestación del día de Pentecostés, la manifestación de la presencia de Dios en el día de Pentecostés. Y entonces los que escucharon el mensaje de Pedro fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué poderoso. Padre, gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, compartirla y aprender de ella en esta mañana. Solo tu Espíritu Santo nos puede dar entendimiento, Señor. Solo tu Espíritu Santo nos puede, Señor, dar luz y puede hablar a nuestro corazón, Señor. Puede exhortarnos, puede, Señor, a través de tu palabra edificarnos, consolarnos. Señor, por eso te pedimos que esta palabra pueda producir en nosotros mucho fruto abundante, Señor, de tal manera que podamos, Señor, seguir tu palabra y hacer tu voluntad. Gracias por el grupo de familias, de miembros, Señor, de tu iglesia que están aquí presentes. Bendice a cada uno, bendice cada corazón, y que todo lo que, Señor, podamos compartir pueda glorificar y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. La mayoría de todos los teólogos y comentaristas del libro de los Hechos enseñan que lo que acabo de leer en estos 7 versículos del capítulo 2 de Hechos, del 41 al 47, todos ellos concuerdan que la vida de la iglesia en los primeros 30 años se dio de la manera como está literalmente aquí escrito. O sea, todo lo que vimos acá, cuando habla que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración, cuando señala la Escritura que todos los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común,
vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Todas estas cosas que los miembros de la iglesia, los primeros miembros de la iglesia primitiva empezaron a hacer, aproximadamente hubo este sentir, este mover, un poquito más de los primeros 30 años de la vida de la iglesia. Posteriormente a esto, la persecución nos obligó a distanciarse y definitivamente con el correr del tiempo y de los años, muchas de estas cosas se dejaron de hacer en la vida de la iglesia. Pero es interesante, hermanos, cómo podemos nosotros ver lo que vino a revolucionar y a hacer la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Para Pedro y para todos los apóstoles, para todos los discípulos, la manifestación del Espíritu Santo esa mañana realmente era la consumación de un sueño. Porque los profetas, especialmente cuando usted evalúa la vida de todos los profetas menores hablan de la venida del Señor o hablan del día del Señor. O sea, por muchos siglos, por muchos años, todos los judíos habían soñado con el día del Señor, el día en que Dios irrumpió o tenía que irrumpir en la historia de la vida del pueblo de Israel. Y lo más impresionante es que ahora en Jesús, esa mañana, ese día había llegado. Dios en persona se había incrustado, amén, en la escena de la historia del pueblo de Israel, en la escena de la historia de la humanidad, para declarar y darle cumplimiento parcial a la profecía de Joel. Amén. De Joel, especialmente 2:28. Pedro se ve en la responsabilidad de explicarle a todos los judíos que habían llegado. Si usted se recuerda, hace 15 días, cuando leímos los primeros versículos del capítulo 2, nos dimos cuenta que habían judíos de todas partes del mundo. Se habían juntado para el día de Pentecostés y vimos algunas reacciones de cómo esta gente reaccionó a la presencia del Señor o a la manifestación de la presencia del Señor. Entonces, después de que sucede este evento maravilloso, Pedro se ve en la responsabilidad de explicarles a todos estos judíos que habían llegado a Jerusalén, especialmente qué era lo que estaban viendo y qué era lo que estaba pasando. La reacción de un grupo fue declarar que toda esa gente estaban borrachos. Y Pedro les dice: no, señores, esto no es que estén borrachos. Y cuando nosotros empezamos a evaluar los versos del 14 al 21, entonces se empieza a evaluar lo que Pedro está diciendo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Él les dice: esta gente no está borracha. Lo que está pasando, dice el verso 17 del capítulo 14, del capítulo 2, verso 14 del capítulo 2. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y los ancianos soñarán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios. Amén, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria al Señor. Y aunque el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, verso 28, porque literalmente cuando usted se va al capítulo 2 del libro de Joel, se va a dar cuenta que está literalmente escrito lo que Pedro está explicando acá. Y aunque el cumplimiento de esta profecía dada por Joel no se estaba dando a totalidad esa mañana, porque los últimos días que hablan los versos del 19 al 21 se cumplirían en la segunda venida, en el segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero escúchame, hermanos, lo que sucedió en Pentecostés esa mañana, lo que se dio en Pentecostés ese día, se está manifestando en un grado mucho mayor en muchos países del mundo, excepto en este país. Y me pregunto por qué. Y mientras yo
realmente preparaba este mensaje, le decía, Señor, ¿por qué? Y no le voy a decir que el Señor me habló directamente, pero sentí como que el Señor me decía, ¿quién necesita el don de sanidad con tanto seguro médico, con tanto Blue Cross, Blue Shield, Aetna? ¿Quién necesita el don de sanidad con tanto ibuprofen, Tylenol y Excedrin PM? ¿Quién necesita una palabra de sabiduría o una palabra de conocimiento cuando todos recurrimos a Google? Y gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a las redes, a Facebook, a Instagram, a Twitter. Me sorprendía. Hay más de 2.5 billones de twitters, de mensajes de twitters semanalmente en todo el mundo. Entonces, ¿quién necesita palabra de sabiduría? Creo que muchas de las bendiciones, hermanos, que estamos hoy disfrutando en esta nación, en nuestra sociedad, desde el punto de vista material, tecnológico y médico, nos han alejado de la gran realidad. Nos han alejado de que el Señor milagrosamente está haciendo cosas en otros lugares que nosotros no lo podemos experimentar. El día viernes, al final de la vigilia, compartió una misionera con nosotros desde Bulgaria. Y abuelo de pájaro nos habló, nos detalló, tal vez detalles mínimos, de los grandes desafíos que están viviendo en esa nación. Al sur de Bulgaria, siendo frontera con Turquía, definitivamente esa parte es muy musulmán. Entonces los grandes desafíos, pero las grandes bendiciones. La gran bendición que están teniendo de la experiencia con el Espíritu Santo. Yo creo que es tiempo que nosotros como iglesia podamos empezar a reflexionar de estas grandes verdades. Porque a veces demandamos más presencia en nuestra vida, en nuestra familia. A veces demandamos más presencia del Espíritu Santo cuando simplemente vemos 50 personas conectadas en la vigilia. Yo creo que nos hemos alejado mucho. Mire, la predicación de Pedro fue muy radical, muy atrevida y llena de la unción. Una predicación de denuedo. A partir de ese momento, todos los discípulos llenos del Espíritu Santo enfocaron su prédica en dos poderosas áreas. Número uno, Pedro estaba comprometido a predicar, a enseñar a un Cristo como el Mesías, el enviado de Dios. Y eso le costó la vida. Eso le costó gran persecución. Pero él estaba decidido. Él tenía el coraje para decir lo que él quería predicar. Hechos 2, capítulo 2, versos 22 al 23 dice: pueblo de Israel, escuchen esto, Pedro hablando. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. O sea, el mensaje de Pedro cambió radicalmente. En el verso 36 dice: por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Aleluya. Dios lo ha convertido en el Señor y el Mesías. Y creo que la pandemia nos ha cerrado la boca para seguir declarando que Él es el Señor y Él es el Mesías. Ese mensaje de Pedro es un mensaje lleno de la esencia del pensamiento de los predicadores primitivos. Ellos no predicaban por dinero ni por vanagloria. Predicaban con denuedo, llenos de la unción y la presencia del Espíritu Santo. No era una prédica barata de la prosperidad, ni mucho menos un evangelio apócrifo.
Era un mensaje lleno de señales y prodigios, muy lejos de la mayoría de los telepredicadores, que lo que andan buscando son otras cosas en vez de seguir predicando a Jesús. El enfoque de Pedro fue presentar a Jesús en 3 áreas importantes. Primero, dar testimonio del Antiguo Testamento, probando que Jesús es el Mesías. Mire, Pedro les dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Es decir, mis amados hermanos, que todo lo que ellos habían escuchado acerca de Jesús ya estaba profetizado y se estaba dando cumplimiento por lo que habían dicho los profetas, lo que decía la ley acerca del Señor. Segundo, fue un relato del ministerio público y de la pasión que hubo en Jesús cuando estuvo predicando sobre la faz de la tierra. Sigue diciendo Pedro, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, dando a entender que todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús seguirá haciendo con milagros y señales, es decir, sanando, liberando, restaurando, es con un corazón apasionado, no solo por ellos, sino por nosotros también. Lo que pasa es que ya no lo vemos como el Señor, como el Mesías, como el que predicaba con poder y autoridad, con señales y prodigios, y hoy es más fácil correr a un médico que confiar en él. Hoy es más fácil tirar un medicamento que tomar la palabra y asimilar la palabra y creerle a la palabra. No sé si me está entendiendo. Tercero, fue un mensaje de un genuino arrepentimiento por la obra redentora en la cruz. Verso 38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Era un mensaje de arrepentimiento. Número 2, el enfoque de Pedro en la prédica estaba comprometido a declarar la resurrección de Jesús, a evidenciar la resurrección del Hijo de Dios. Mira lo que dice el verso 24, capítulo 2. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte pudiera o lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible que al Hijo de Dios lo detuviera la muerte, aleluya, en un sepulcro. Él tenía que resucitar. Y mire, Pedro tiene la osadía de decirle a esta gente, porque hoy decirlo a nosotros nos da la libertad de poderlo hacer, pero en ese momento el problema mayor era callar a esta gente, callar a los discípulos, y especialmente callarlos porque hablaban de la resurrección. Pedro tiene la osadía de decir que ellos habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Versos 32 y 33 dice, a este Jesús Dios lo resucitó, y de todo y de ello todos nosotros somos testigos. A mí no me lo dijo nadie, yo no escuché de la resurrección, yo vi a Cristo resucitado, yo vi cuando ascendió al cielo, está diciendo Pedro, yo soy testigo de esa resurrección. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y pueden oír, dice el apóstol. Escúcheme, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el mensaje central y principal de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se concentró directamente a hablar de la resurrección de Jesús. Ese fue el mensaje principal. Por eso es que más adelante, cuando vemos al apóstol Pablo a enseñar y hablar y predicar de la resurrección de Cristo, les dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 15 verso 14, dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Escucha el verso 17. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Pedro está predicando esto no debajo de una cueva, ni está escondido detrás de una casa. Los estaban obligando a meterse en las casas. Él es en el templo que está predicando esto. Es en el pórtico de Salomón. O sea, el riesgo que estaba tomando Pedro era
era extremo. Pero observe lo que dice el verso 20. Porque aquí él afirma: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Y mire, y termina diciendo en los versos 51 al 55 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Estamos hablando que Pablo está hablando de esto. Dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Yo le estoy leyendo esto a usted porque tal vez ya se le olvidó, aleluya, que Cristo va a venir a levantar a su iglesia y que tal vez la pandemia lo tiene pensando en otras cosas. Pablo dice: todos seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 53, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito? La muerte ha sido devorada por la victoria. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amados hermanos, el mensaje no ha cambiado. No ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Es nuestra responsabilidad como iglesia seguir diciéndole al mundo que Cristo resucitó, que la resurrección se dará para los santos que han muerto en Cristo. Es imperante seguir predicando de un Cristo resucitado. Que la muerte no tuvo el poder de detenerlo en la tumba, sino que hoy está sentado a la majestad de la diestra del Padre. Aleluya. Amada iglesia, 4 miembros de nuestra congregación han partido a la presencia del Señor estos últimos meses. Y nos hemos identificado con la tristeza que ha albergado el corazón de las familias. Pero ténganlo por seguro, que cuando suene la trompeta, ellos van a resucitar. Ellos van a resucitar. Ténganlo por seguro que se van a anteceder a nosotros, si es que todavía estamos. Aleluya. El apóstol Pablo dice que no todos van a resucitar. Algunos serán arrebatados al cielo para reunirse con el Señor. Y es en ese momento entonces donde se cumplirá: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Que después de esta pequeña introducción quiero compartir 4 señales de la presencia del Señor que se dieron en la vida de la iglesia, en los primeros creyentes que vivieron ese tiempo difícil y duro. Si usted cree que la pandemia nos ha puesto a vivir un tiempo difícil, este tiempo fue peor. Y en estas señales usted se va a dar cuenta del carácter, el coraje que mostró esta iglesia frente a las autoridades religiosas y a las autoridades gubernamentales y políticas de la época. Frente a las leyes que se establecieron para callar a la iglesia, para cerrarle los ojos a la iglesia. Yo le decía a mi familia cuando estuve en Guatemala hace unos días atrás, a mí en este país siendo pastor me hubieran metido preso y con gusto hubiera ido a la cárcel. ¿Cómo es posible que un gobierno tenga la autoridad de cerrar una iglesia? Ay, pastor, hay que ser prudentes.
Le voy a enseñar la prudencia que nos muestra la palabra. La prudencia que vivió la iglesia primitiva. Y fíjese que no le estoy diciendo que se quite la mascarilla, ni que deje de seguir guardando distancia. Yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que tenga el carácter, que tenga el coraje que tuvo la iglesia primitiva, si queremos ver la manifestación de la presencia a otro nivel. Primera señal. Se produjo en ese tiempo un genuino arrepentimiento de los miles que estaban presentes. Versos 37 y 38 los voy a leer nuevamente. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntanse, dice el apóstol. Arrepiéntanse. Si no hay magia en esto, arrepiéntase. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Literalmente yo quiero que usted entienda algo. El apóstol Pedro dijo que ellos se sintieron profundamente conmovidos cuando escucharon el mensaje. Y me llamó la atención esa expresión, porque la palabra conmovido en el griego es katasinomai, que quiere decir ser traspasado, ser apuñalado, estar dolorosamente pinchado, ser pinchado en el corazón. Eso es lo que quiere decir la palabra conmovida. Dice que después de que escucharon el mensaje, estuvieron profundamente conmovidos. Y de momento, si usted no sabe la traducción correcta, usted podrá pensar: estar conmovidos es estar, ay, pobrecito de mí. No, dice que el vocablo original significa estar pinchado en el corazón, dolorosamente pinchado en el corazón. Hay mucha necesidad de esa actitud. Existe hoy en día en la iglesia de hoy. Y realmente no nos vamos a sentir conmovidos. No nos va a traspasar el corazón. No nos va a apuñalar la palabra en el corazón. O sea, no nos va a apuñalar el mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección hasta que todos podamos entender y decir qué debemos de hacer. Como dijeron los discípulos. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, la respuesta fue simple. Arrepiéntanse, dijo el apóstol. El vocablo arrepentirse es el vocablo en griego metanoia, que significa cambio de dirección, cambio de actitud. Si nuestra actitud no ha sido la mejor al mensaje de la cruz, si nuestra actitud no ha sido la mejor al mensaje de la resurrección, entonces arrepintámonos, cambiemos de actitud. Porque hoy lo que nos traspasa, hermanos, son otras cosas. Hoy lo que traspasa nuestro corazón son otros intereses. Son otras cosas las que nos llaman la atención. Tal vez lo material, el hacer mucha plata, el estar cómodos. Por eso es que no hay un genuino cambio de dirección, no hay un genuino cambio de mentalidad y actitud. Porque la actitud no es correcta. Hay muy poco interés en el poderoso mensaje de la cruz y la resurrección. Yo me pregunto, hermano, si yo soy su pastor y usted me disculpa, pero a mí me gusta ser directo. Si usted es de los que viene solo los domingos, ¿qué hace toda la semana? No entra a Casa Luz los martes. No entra un mensaje para la familia. No entra al discipulado los miércoles.
Y si no viene el viernes, ¿qué hace toda la semana? ¿Usted cree que con lo que yo le predico aquí, más si sale molesto por lo que estoy diciendo, le va a ayudar y le va a bendecir toda la semana? ¿Qué hace? O sea, hemos puesto a un lado el mensaje de la cruz. No nos traspasa el corazón, no nos apuñala, no nos causa dolor, que nos permita arrodillarnos, humillarnos y decirle: Señor, necesito más de ti, necesito más de tu presencia. Porque si no estamos ocupados en una cosa, estamos en otra. Si usted no entra los martes, anda por otro lado. No sé si me está entendiendo. Son 4 señales. La segunda señal, voy a terminar rápido para que no se me moleste mucho. Segunda señal. Mire, se produjo un avivamiento glorioso. Más de 3,000 personas. Más de 3,000 personas creyeron al mensaje de Jesús. Verso 41 dice de capítulo 2 de Hechos: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Miles de judíos aceptaron a Jesús. Y posteriormente, en una segunda prédica del apóstol Pedro, 5,000 vinieron a los pies de Cristo. El movimiento fue tan grande, hermanos. Fue tan grande el movimiento de los apóstoles con todos aquellos que se estaban convirtiendo, que dice la Biblia que tuvieron el poder, la autoridad, el coraje de desafiar al Sanedrín cuando les ordenaron terminantemente que se callaran la boca, que no se congregaran. Tuvieron el coraje de desafiar al Sanedrín. Hechos capítulo 4, versos del 18 al 20, dice que Pedro y Juan replicaron. Así que los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. O sea, no es el vecino que le está diciendo cállate la boca. Es el Sanedrín, es la máxima autoridad religiosa de la época. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Mira el 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es imposible, no podemos, mátenme, pero no podemos. Me llama la atención porque inmediatamente después de esto dice que los apóstoles se pusieron a orar. Versos 29 al 31 del capítulo 4 de Hechos. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Ellos están orando. Señor, yo pudiera contextualizar esta oración hoy. Ahora, Señor, toma en cuenta las amenazas, lo que nos están diciendo las autoridades allá afuera, y concede a tu iglesia el proclamar tu palabra sin temor alguno. Que podamos vivir en medio de esta sociedad con un virus que no se va a ir, pero que podamos vivir sin temor. Que podamos confrontar esto sin temor. Verso 30. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Verso 31. Después de haber orado, porque cuando esta gente oraba, hermanos, sucedían cosas. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Wow. Y después de que oraron, porque los habían mandado a callar, es más, los metieron presos y se pusieron a orar. E inmediatamente cuando salieron siguieron predicando. No les importó. Qué imprudentes eran estos cuates. Yo quisiera ver al apóstol Pedro, al apóstol Juan y a toda esta gente en este tiempo.
Yo los quisiera ver. Quisiera ver qué reacción. Pero si esta es la reacción, ¿qué me hace pensar a mí que la reacción no va a cambiar? Capítulo 5, versos del 12 al 16. Mire, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. O sea, no estaban en una casa, no estaban en una cueva, estaban en el templo, en el pórtico de Salomón, donde estaban toda la crema nata de los fariseos, los saduceos y los líderes del pueblo de Israel. Ahí se reunían. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre ellos, sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Escúcheme, esto enojó a las autoridades para que los metieran presos. Y entonces no solo llevó a los apóstoles y a la iglesia a desafiar al Sanedrín, ahora van a desafiar a las autoridades. Ahora van a desafiar a Biden. Digo, si estuvieran acá, ¿verdad? Pero como no están. Escuche, observe lo que dice el capítulo 5, versos del 25 al 33. En esto se presentó alguien que les informó, porque como los vieron allá predicando y todos juntos y haciendo el alboroto y hablando de Jesús, hablando de la resurrección, hablando que Cristo es el Mesías, el Sanedrín dijo: no podemos con esta gente, vamos a llamar a los oficiales romanos. Se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces fue el capitán. Aquí ya no fue el sumo sacerdote, aquí fue el capitán. O sea, el oficial de la guardia. El capitán con sus guardias, y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con todas sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Observe el 20. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. ¿A quién vamos a obedecer, hermanos? ¿A Dios o a los hombres? Digo, por si las cosas se ponen peor, ¿no? Usted elegirá. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. A los que oyeron esto, escuche, a los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza, querían matarlos. Es necesario que hoy la iglesia se ponga firme y con denuedo, y que también le haga subir la sangre a toda esa gente que está hablando. Necesitamos una iglesia que le haga subir la sangre a las autoridades. Tercera señal: se produjo un hambre y una sed por la palabra, por tener intimidad con Dios, por tener intimidad con la presencia del Señor. Verso 42, Hechos 2 al 42. Dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Voy a hablar de 4 cosas importantes a las cuales los primeros creyentes le dieron valor. Quiero decirle algo muy importante.
La declaración de propósito y visión que usted y yo declaramos todos los domingos acá está basada en estos capítulos, en estos versículos. Porque eso es lo que hemos determinado ser en Faro de Luz. Y tal vez usted no entiende el contexto, porque tal vez no lo sabía, menos si nunca ha entrado a una clase de discipulado, porque a los que están en las clases de discipulado sí les hemos enseñado esto. Pero si usted nunca ha entrado a una clase de discipulado, nunca lo va a entender. Y como pues yo no predico de esto todos los domingos, pero nuestra declaración de propósito y visión está basada en estos versículos. Voy a hablar de 4 porque el último lo voy a mencionar, pero no lo puse acá. Pero quiero que usted entienda algo, hermanos. Si no nos movemos bajo los propósitos de Dios, el sentir y el corazón de Dios, entonces vamos a estar fuera de lo que Dios quiere hacer. Y cuando le digo si no nos movemos por los deseos o la voluntad de Dios, es porque Dios ha marcado ya su voluntad aquí en la palabra. Yo recuerdo que fue en octubre del año 2001. Yo estaba frustrado, hermanos. Nos habían robado más de $150,000 por un proyecto en construcción que nunca lo hicimos. Y en esos días el pastor Reinaldo Franco Aquino, Dani, que le llamamos nosotros con cariño, sabía que yo iba a República Dominicana como el delegado del concilio para estar en la conferencia anual de República Dominicana. Y cuando llegué, que me recibió en el aeropuerto, me dijo, wow, qué cara traes. Imagínense cómo yo tal vez iba. Y yo le dije, mira, no tengo ni ganas de predicar, pero vengo porque soy el delegado del concilio. Me dijo, predica hoy en la noche y predica mañana en la mañana. Después te voy a llevar a un lugar. Prediqué en la noche, tenía que predicar los 4 días, pero prediqué en esa noche y prediqué a la mañana siguiente. Y de ahí me llevó a una casa frente a la playa. Las playas de República Dominicana son lo más lindo del Caribe. Perdónenme todo lo demás, pero es una belleza. Y en una casa junto al mar. Y me dijo, los cuervos van a llegar a traerte comida. O sea, los cuervos eran las hermanas de la iglesia de él que me iban a llevar comida. No piense que... Y yo estuve ahí 4 días, hermanos. Los primeros 3 días estuve llorando con un sentimiento de culpabilidad fuerte. Señor, estaba a punto de regresar a Nueva York y decirle a la iglesia, ya no sigo más. Estaba desmotivado, deprimido. Y le dije, Señor, a no ser que tú me digas algo en estos días, yo realmente voy a tirar la toalla. Y pasó el primer día, nada. Segundo día, nada. El tercer día, nada. El 4º día, el Señor me dio luz en estos versículos. Porque le estaba pidiendo, Señor, yo quiero cumplir tus propósitos. Yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Sé que con lo que pasó, que nos robaron, yo cometí errores. Errores que no eran intencionales. Y los que en aquel entonces estaban se dieron cuenta de que el único error mayor era, o la motivación mayor era edificar el templo allá en Nueva York. Ya teníamos el templo, pero quería edificar en otro terreno al lado que teníamos, pero nunca lo pude lograr. Dije, Señor, a no ser que yo salga con algo hoy, yo definitivamente, yo tiro la toalla. En el 4º día, me fui a la playa y me fui con mi Biblia, porque no había en ese momento, al menos no tenía una iPad, no sé si existían. No tenía celular. O creo que sí, pero era de aquellos frijolitos, ¿no? Que no eran smartphones.
Entonces no tenía y me fui con mi Biblia. Me senté a jugar con la arena y a hablar con Dios. Y ahora en la tarde empecé a escudriñar estos versículos. Y me dice el Señor, si quieres hacer mi voluntad, afirma la iglesia con este pasaje, con estos versículos donde la iglesia primitiva se afirmó. Y empecé a escribir. ¿Y sabe qué escribí? Somos una familia que adora a Dios en espíritu y en verdad, conquistando el reino, alcanzando al perdido, para restaurar el altar familiar, para servir a nuestra familia, a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. Eso fue lo que escribí. Y al final dije, Señor, eso es lo que queremos ser en Faro de Luz. Porque esos 5 propósitos estaban ahí. Están incrustados ahí, en esos versículos. Y desde ese entonces han pasado 22 años y no los hemos dejado de declarar. Y todo lo que hacemos en Faro de Luz va con esa visión, aunque usted no lo vea o no lo haya querido ver. Todo lo que hacemos semanalmente y todo lo que hacemos con los ministerios acá fue diseñado para cumplir esos propósitos. O sea que si en algún momento usted pensó que no está en una iglesia de visión, pues puede pensaros cualquier cosa. Pero tal vez no tendrá como pastor al predicador más elocuente. Pero sí tiene un pastor que se sabe humillar delante de la presencia de Dios, que sabe pedir dirección. Y eso se lo puedo asegurar. Y el Señor me entregó esto. Pero estas fueron las señales. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahora usted entiende por qué la capilla se sigue abriendo a las 4:30 de la mañana para orar. Ahora usted entiende por qué las damas se conectaron a la visión y están orando a las 5 de la mañana todos los días. A 4 cosas le dieron importancia, le dieron autoridad y le dieron valor los primeros creyentes. Número 1, a la enseñanza de los apóstoles. La iglesia primitiva no solo incurrió en la palabra, la devoraban. Pero para devorar la palabra, hermanos, hay que darle valor y autoridad. Por eso le pregunté ahorita, ¿dónde anda toda la semana? Compañerismo, porque dice en la comunión, tenían compañerismo. La palabra compañerismo en griego es la palabra koinonía. Koinonía son las personas que comparten entre sí las cosas del reino y las cosas de Dios. Desafortunadamente, hermanos, la koinonía de la iglesia de hoy se ha reducido a una frivolidad de compartir nada más cafecito con galletas. Ya no es un tiempo de comunión. Ya no es un tiempo donde vamos a compartir. Número 3, en el partimiento del pan. Habla de la cena del Señor. Se reunían constantemente a recordar el sacrificio, la muerte y la venida del Señor. O sea, su muerte hasta cuando Él venga. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 11 de 1 de Corintios se ve obligado a ordenar la forma como estaban compartiendo el pan. Porque llegó un momento en que en las casas compartían el pan, pero hacían fiesta. Se ponían las borracheras con vino. Esto no lo digo yo, se lo dice la historia de la iglesia. Y llevaban grandes manjares. El apóstol Pablo en Corintios les dice, no, eso no es así. En primer lugar, para compartir el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y el vino, que representa la sangre del Señor, hay que hacerlo con un genuino arrepentimiento. Reflexionen cada uno de ustedes antes de tomar la cena, dice el apóstol. Primer domingo del mes lo leemos acá. Porque era importante enseñarle a la iglesia o corregir a la iglesia en el desorden que habían caído.
Y número 4, la oración. Porque esa fue la clave. Junto a la unidad fue la clave del avivamiento. Fue una iglesia que sentía una profunda hambre y sed por la presencia del Señor. Pero nosotros no podemos sentir hambre y sed de la presencia del Señor si realmente a veces no nos vamos a sentir perseguidos. El salmista en el Salmo 42, David en el Salmo 42 dice, porque es un salmo de Masquil, pero fue escrito primero por David. Entonces los hijos de Coré lo reformaron y por eso es que en nuestra Biblia aparece, en nuestras versiones, en las traducciones de la Reina Valera, la Nueva Internacional y todas las versiones en español, aparece como un salmo, es un Mesquil. Sin embargo, en el original, en las copias de los originales, aparece como un salmo de David. Y ese salmo es bien interesante porque el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Pero hay que entender lo que el salmista está diciendo. Porque el ciervo, el venado, clama por las corrientes de las aguas cuando está siendo perseguido porque lo están persiguiendo para matarlo. Y en medio de esa persecución él anda buscando, corriendo. Y anda clamando por un riachuelo, anda clamando por algo para beber y seguir, porque está siendo perseguido. David expresa esas palabras cuando Absalón ha convocado a algunos líderes en Hebrón y se ha declarado ser rey de Israel. La noticia le llegó a Joab y Joab le dice a David, vamos a hacerle frente a tu hijo. Y David dice, no se puede seguir derramando más sangre sobre Jerusalén. Y decide David, con aquellos que le quieran seguir, salir de Jerusalén y dejar que su hijo entre a reinar. Pero la cosa no murió ahí, porque la Biblia dice que David sale, pero Absalón, por el consejo de Ahitofel. Fíjese que la palabra del Señor dice que el consejo de Ahitofel era como escuchar la voz de Dios. Y Ahitofel le dice, le dice a Absalón, tu padre es un guerrero. Tu padre no va a soportar mucho tiempo allá afuera. Él sabe que si en las próximas 24 horas no se va detrás de él, definitivamente se va a preparar bien y nos va a hacer frente. Así que salgamos. Hay que perseguirlo hasta destruirlo, hasta matarlo. Y Absalón dice, amén. Y sale tras la persecución de su padre. Y entonces sentado él, David sentado, no sé, en una piedra, en un tronco, con su arpa, en el bosque, porque está fuera de la ciudad, en el desierto, no sé, la Biblia no dice dónde. Está siendo perseguido por su propio hijo. Y dice, como el ciervo brama, se recuerda del ciervo, dice, como el ciervo brama por las corrientes, porque está siendo perseguido, porque lo van a matar. Así mi alma clama hoy por ti, oh Dios mío. Necesitamos una persecución para clamar y gemir delante de Él. Necesitamos ser perseguidos para empezar a tener intimidad con la presencia de Dios. Necesitamos sentir la carga de otra pandemia o de otro virus. ¿Qué necesitamos entonces? Para buscar el rostro de Dios. Para tener un hambre y una sed como esta gente. Esta gente fue perseguida. No necesitamos esperar, amada iglesia, ser perseguidos. Lo que necesitamos es reflexionar, es sentarnos y decir, Señor,
quiero tener más intimidad contigo. Quiero tener más intimidad con tu presencia. Quiero buscar más tu rostro. Pero para eso, hermanos, para eso, hay que poner la agenda con las prioridades correctas. Porque para eso, usted lo que va a tener que hacer es, en vez de sacar tanto tiempo para hacer plata, porque ya su agenda está llena. Se levanta en la mañana, especialmente los empresarios. Y si no avanzan en el día, se les va el tiempo. O sea, para eso hay que cambiar de mentalidad. Hay que cambiar el chip. Y entonces tomar la prioridad. Y entonces decir, voy a tener intimidad con el Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Sí? Cuarta señal. Tengo 10 minutos. Se produjo un crecimiento espiritual de unidad impresionante. Versos 44 al 47. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Me voy a saltar el 45 porque eso no le va a gustar a usted. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. O sea, no eran domingueros, pues. Eso es lo que está diciendo ahí. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. O sea, compartieron juntos. Y compartían no por obligación, sino por compasión. No por necesidad, sino por amor. Dije al principio de la prédica que cómo el Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros si nuestras prioridades son otras. Hermanos, ¿quién se siente motivado hoy a vender su casa o su carro si Dios nos ha bendecido con lujo de carros y lujo de casas? ¿Quién se siente motivado? Ninguno de nosotros nos sentimos motivados, ¿sabes? Mi casa, la tundra. Le aseguro que si tuviéramos un ranchito de paja, ya lo hubiéramos dado. ¿Qué tiempos? Que no nos vaya a pasar como, yo creo que ya le comenté esto, no estaba el Nito y Neto. Estaban sentados. Y le dice el Nito al Neto, mira vos, Neto, si tuvieras 10 vacas, ¿se las darías al Señor? ¡Ja! ¿Cómo no se las voy a dar? Al ratito vuelve otra vez el Nito y le dice, mira vos, Neto, le dice, si tuvieras 5 vacas, ¿se las darías al Señor? ¡Ja! Dice, ¿cómo no se las voy a dar al Señor? Si las tuvieras, las diera. Y a los 5 minutos vuelve otra vez el Nito y le dice, mira vos, Neto, y si tuvieras una vaca, ¿se la darías al Señor? Y se le queda viendo y le dice, ¡ja! Porque tengo una vaca, me lo estás preguntando, le dijo. Creo, hermanos, que muchas de las bendiciones de las cuales disfrutamos hoy en nuestra sociedad, desde un enfoque material, nos han alejado de la realidad. Nos han alejado de ver milagros mayores. La iglesia primitiva se dedicó a la enseñanza, al compañerismo, a la comunión, a la oración, a la alabanza, porque la alabanza es el último. Dice que todos alababan, dice el verso 27, y todos alababan al Señor
y tenían el favor del pueblo. O sea, ahí están los 5 propósitos que aparecen en esta declaración. Desafortunadamente, hermano, la perseverancia no es hoy una característica de la gran parte de las iglesias hoy en día. Muchos creyentes reflejan la actitud similar de una carta que me escribió un hermano de Faro de Luz. En la carta, este hermano me decía esto: querido pastor, muy a menudo usted hace hincapié en la importancia de asistir a la iglesia. Pero creo que una persona tiene derecho a faltar de vez en cuando. Creo que toda persona debería ser disculpada por las siguientes razones. O sea, yo creo que yo me puedo disculpar, me decía el hermano, por Navidad, por la muerte de un familiar, por mi aniversario, pastor, para Año Nuevo, para Semana Santa también, pastor. El último día de clases también tengo que faltar. El 4 de julio no puede quedar afuera. Día del trabajo, menos, pastor, yo no trabajo. Primer día de clases es importante para mí y mis hijos. Por dormir hasta tarde también, pastor, puedo ser disculpado. Y para el día de los enamorados, pastor, tengo que sacar a la mujer a comer. Reuniones familiares, pastor, yo no puedo faltar a las reuniones familiares. Por enfermedad. Por vacaciones, pastor, tampoco. Viajes de negocios. Mal tiempo, pastor, está lloviendo. Por cambio de horario. Por los especiales en la televisión. Y pastor, cuando juega el Barça tampoco. O el equipo favorito de usted. Pero puede contar conmigo, señala el hermano al final de la carta, pero puede contar conmigo, pastor, que estaré en la iglesia el 4º domingo de febrero y el 3er domingo de agosto. A menos que sea un año bisiesto o que estemos providencialmente obstaculizados, se me va a hacer difícil ir a la iglesia.